Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde exploraremos el complejo panorama político de Venezuela y su situación en materia de derechos humanos. Los informes que tenemos pintan un panorama un tanto sombrío, pero también plantean muchas preguntas, listos para desentrañar estas contradicciones. Desde luego. Lo que me parece fascinante es cómo estos informes sacan a la luz las contradicciones en el discurso político venezolano. Veremos un choque entre las narrativas oficiales y las experiencias vividas por personas atrapadas en el sistema. Exacto. Analizaremos la reciente repatriación de venezolanos desde Guantánamo y el arresto del familiar de una figura política. Pero aquí está el verdadero enigma. ¿Cómo encajan estos eventos con la imagen que Diosdado Cabello proyecta de Venezuela como un defensor de los derechos humanos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Empecemos con la situación de Guantánamo. 177 venezolanos fueron deportados de regreso a Venezuela a través de Honduras. Cabello, una figura política muy prominente en Venezuela, presentó esto como una misión de rescate, alegando que estaban siendo salvados del infierno de Guantánamo. Incluso llegó a enfatizar su trato humano a su regreso, utilizando todo este evento para reforzar la imagen de Venezuela como un país que defiende los derechos humanos. Entonces tenemos a Cabello pintando esta imagen de una repatriación benevolente. Pero luego tenemos a David Smolansky, un político de la oposición, que interviene con una perspectiva muy diferente. Él sugiere que algunos de estos individuos repatriados podrían ser miembros del Tren de Aragua, una banda notoriamente peligrosa. ¿Podrías explicarnos un poco más quiénes son el Tren de Aragua? Claro, el Tren de Aragua es una megabanda criminal originaria de Venezuela. Suelen estar involucrados en una variedad de actividades delictivas, incluyendo extorsión, secuestro, tráfico de drogas y trata de personas. Se han extendido por toda Venezuela e incluso tienen presencia en otros países de América Latina. Su participación en la repatriación desde Guantánamo genera preocupaciones sobre las posibles motivaciones del gobierno. Entiendo. Entonces, Molansky está señalando la posible hipocresía de la situación. El régimen podría estar protegiendo a miembros de bandas criminales mientras persigue a opositores políticos. Exactamente. Smolansky argumenta que mientras el régimen puede apresurarse a proteger e incluso dar la bienvenida a los miembros de las bandas, las personas inocentes, especialmente aquellas que son críticas con el gobierno, a menudo se enfrentan a una realidad mucho más sombría. Encarcelamiento, desaparición, lo que sea. Entonces, por un lado, tenemos este gran gesto de rescatar a ciudadanos de Guantánamo presentado como una muestra de defensa de los derechos humanos. Pero por otro lado, existen estas inquietantes acusaciones sobre los verdaderos motivos del régimen y su trato a quienes se atreven a disentir. Correcto. Y esta tensión entre la narrativa oficial y las realidades vividas se ve aún más enfatizada por el caso de Rafael Tudares, el yerno del líder de la oposición venezolana Edmundo González. Tudares fue presentado ante un juez por cargos de conspiración, pero aquí está el problema. Había sido víctima de una desaparición forzada desde el 7 de enero. Espera, desapareció durante semanas y luego de repente reaparece en la corte. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Esa es precisamente la cuestión que Smolansky y otros están planteando. Hay una seria falta de transparencia, lo que genera preocupaciones sobre el debido proceso y las tácticas del régimen. Y para complicar aún más las cosas, Zaira Mondrein, exfiscal venezolana, ha denunciado públicamente la participación de la hermana de Nicolás Maduro en el caso. Ella dirige la defensa pública, lo que inmediatamente arroja una sombra de duda sobre la imparcialidad del proceso judicial. Para que nuestros oyentes entiendan mejor la gravedad de esto, ¿puedes explicar qué significa debido proceso en este contexto? Por supuesto. El debido proceso se refiere a un conjunto de procedimientos legales que deben seguirse para garantizar que los derechos de una persona sean respetados durante un proceso legal. Esto incluye el derecho a un juicio justo, el derecho a un abogado y el derecho a no ser detenido arbitrariamente. En el caso de Tudares, la falta de transparencia y la presunta participación de la hermana de Maduro. En el caso plantean serias dudas sobre si se le ha garantizado el debido proceso. Entonces parece que hay algunas señales de alerta importantes aquí en términos de independencia judicial y equidad. Absolutamente. Y esto nos lleva de nuevo a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo podemos reconciliar las afirmaciones de Cabello sobre la protección de los derechos humanos con la evidencia de presos políticos, desapariciones forzadas y esos procedimientos legales cuestionables? Es una pregunta inquietante. Y usar Guantánamo, un lugar con un historial propio de violaciones a los derechos humanos como punto de comparación, es una estrategia bastante audaz por parte de Cabello. Ciertamente lo es. Es casi como si dijera, miren, podría ser peor. Pero para cualquiera que esté familiarizado con Guantánamo, ese es un listón bastante bajo que establecer. Es una comparación escalofriante, la verdad, y te hace cuestionar toda la narrativa que se está presentando. Pero podría haber otras razones por las que Cabello esté utilizando esta comparación. Es una buena pregunta. Si consideramos el contexto geopolítico, podríamos especular que Cabello está tratando de desafiar la narrativa occidental sobre Venezuela. Al comparar a Guantánamo con la situación en Venezuela, podría estar intentando deslegitimar las críticas internacionales y presentar a su gobierno como víctima de una doble moral.
Eso tiene sentido. Al utilizar una referencia que muchos consideran un símbolo de injusticia, Cabello podría estar tratando de desviar la atención de las acusaciones de abusos dentro de Venezuela. Es una forma de manipular la narrativa y apelar a las emociones en lugar de a los hechos. Precisamente. Y aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve esencial. Necesitamos ser cautelosos con la desinformación y la propaganda, especialmente en situaciones como esta. Es crucial evaluar la información de múltiples fuentes, considerar diferentes puntos de vista y hacer preguntas difíciles. Entonces, a medida que profundizamos en esta historia, es importante recordar que no solo estamos hablando de conceptos políticos abstractos, estamos hablando de personas reales cuyas vidas se ven profundamente afectadas por este sistema. Es un punto vital. De hecho, el informe que estamos analizando enumera los nombres de personas que han muerto bajo custodia del régimen de Maduro. Es un recordatorio aleccionador del costo humano de la represión política. Y no se trata solo de personas anónimas. La lista incluye figuras prominentes como Fernando Rabán y Raúl Isaías Baduel. Sus historias están bien documentadas y brindan una visión desgarradora del alcance de los abusos de los derechos humanos en Venezuela. Esta lista debería servir como un llamado a la acción para todos nosotros. Necesitamos hacer nuestra propia investigación, profundizar en estos casos individuales y comprender el contexto más amplio de lo que está sucediendo en Venezuela. Y es importante destacar que estos no son solo nombres en una lista. Detrás de cada nombre hay una historia, una familia, una vida truncada. Profundicemos en algunos de estos casos, comenzando con Fernando Albán. Sí, Albán era un concejal de Caracas que murió bajo custodia en 2018. La versión oficial fue que se suicidó saltando desde una ventana del 10º piso de la sede del Servicio de Inteligencia. Pero hubo muchas inconsistencias en torno a su muerte y muchos creen que fue asesinado. Su caso se convirtió en un grito de guerra para la oposición y un claro ejemplo de la falta de rendición de cuentas dentro del gobierno venezolano. Mencionaste la falta de rendición de cuentas. ¿Qué implicaciones tiene esto para el sistema de justicia venezolano? Bueno, cuando no hay consecuencias por abusos o violaciones de derechos humanos, se crea un ambiente de impunidad. Esto significa que quienes están en el poder pueden actuar sin temor a repercusiones, lo que erosiona aún más el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones. Es una situación preocupante. Y luego está el caso de Raúl Isaías Baduel, un exministro de Defensa que jugó un papel clave en la restitución de Hugo Chávez al poder tras un intento de golpe de Estado en 2002. ¡Qué giro del destino, ¿verdad? Sin duda, Baduel luego se convirtió en un crítico abierto de las políticas de Chávez y finalmente fue arrestado por cargos de corrupción. Murió en prisión en 2021, oficialmente por complicaciones del COVID-19. Sin embargo, su familia sostiene que se le negó la atención médica adecuada y cree que su muerte estuvo motivada políticamente. Entonces estamos viendo un patrón aquí. Personas de alto perfil que se oponen al régimen terminan muertas en circunstancias sospechosas. ¿Realmente te hace cuestionar las narrativas oficiales que rodean estos casos? Exactamente. Y esto subraya el clima de miedo y represión que existe en Venezuela. Cuando se dan estos casos de alto perfil en los que las circunstancias de la muerte están envueltas en secreto, se envía un mensaje escalofriante a cualquiera que pueda considerar hablar en contra del gobierno. Es como si el gobierno estuviera utilizando estas tácticas para silenciar a la disidencia y consolidar su poder. Pero, ¿qué se puede hacer ante esta situación? ¿Cómo se puede romper este ciclo de impunidad y abuso? Bueno, no es una tarea fácil, pero hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, es crucial seguir documentando y denunciando los abusos. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos tienen un papel importante que desempeñar en la investigación de estos casos y la presión sobre el gobierno venezolano para que rinda cuentas. ¿Y qué pueden hacer los ciudadanos comunes, tanto dentro como fuera de Venezuela, para ayudar a la situación? La presión internacional es fundamental. Los ciudadanos pueden contactar a sus representantes gubernamentales, firmar peticiones, participar en protestas y utilizar las redes sociales para crear conciencia sobre lo que está sucediendo en Venezuela. También pueden apoyar a organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país para brindar asistencia humanitaria y defender los derechos humanos. Es importante recordar que incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Informarse sobre la situación, compartir información con otros y levantar la voz en apoyo de las víctimas son pasos importantes para desafiar la injusticia. Totalmente de acuerdo. La solidaridad internacional es clave para combatir la impunidad y promover el respeto por los derechos humanos en Venezuela. Y mientras seguimos explorando este complejo panorama, es crucial recordar que no se trata solo de política, sino de personas reales que enfrentan las consecuencias de estas acciones. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de aquellos que han sido directamente afectados por la situación en Venezuela? Precisamente, más allá de los informes y análisis, es esencial escuchar las voces de quienes han vivido estas realidades. Hay innumerables historias de venezolanos que han sufrido detenciones arbitrarias, tortura, exilio forzado y la pérdida de sus seres queridos.
Sus testimonios nos brindan una perspectiva invaluable sobre el costo humano de la crisis. ¿Y cómo podemos acceder a estas historias? ¿Dónde podemos encontrar información confiable y diversa sobre la situación en Venezuela? Hay una variedad de recursos disponibles. Organizaciones de derechos humanos como Provea y Foro Penal Venezolano publican informes detallados sobre la situación en el país. También hay documentales, podcasts y plataformas en línea que dan voz a los venezolanos tanto dentro como fuera del país. Es importante buscar fuentes confiables y contrastar la información para tener una visión completa de la situación. ¿Qué consejos le darías a nuestra audiencia para navegar este mar de información y evitar la desinformación? Un buen punto de partida es verificar la fuente de la información. Es una organización respetada con un historial de precisión. ¿Hay algún sesgo evidente en la forma en que se presenta la información? También es útil buscar diferentes perspectivas y comparar cómo se aborda la misma historia desde distintos ángulos. Desarrollar un pensamiento crítico y una sana dosis de escepticismo es crucial en la era de la información. Y como mencionamos antes, recordar que detrás de las estadísticas y los análisis hay personas reales con historias que merecen ser escuchadas. Exactamente. Al comprender las experiencias individuales podemos conectar con la dimensión humana de la crisis y comprender mejor las complejidades de la situación en Venezuela. Esta inmersión profunda ha sido realmente reveladora, incluso para alguien como yo, que intenta mantenerse al día con los acontecimientos actuales. Es un recordatorio contundente de la importancia del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la búsqueda de perspectivas diversas. Y nunca subestimes el poder de las historias individuales. Son esas experiencias humanas las que realmente iluminan el impacto de las decisiones políticas y nos recuerdan por qué estos temas importan. Para nuestra audiencia les dejamos con esto. ¿Qué harán con este nuevo conocimiento? ¿Cómo continuarán involucrándose con la situación en Venezuela? La respuesta depende de ustedes. Pero esperamos que esta inmersión profunda haya despertado su curiosidad, un deseo de aprender más y un compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Gracias por acompañarnos.